Ivette Mucharrás y Cano. Estoy como profesora del IPADE, del área de dirección de personal, y soy directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, el CIMAD. Perfecto. Y bueno, la entrevista es acerca de esta colaboración que tuvo el IPADE con la Foresura. Hoy por la Ujú. mañana nos hiciste favor de darnos un informe, pero pues hay que especificar más cositas, estamos muy interesados. ¿Cuál es lo relevante o cuáles son los puntos más relevantes que se dieron en esta colaboración? Sí, bueno, justamente esta alianza ha permitido que hagamos investigación especialmente en tres grandes temas. Dos de ellos hoy los vimos con mucha claridad porque además es información que sale de las encuestas que son estadísticamente representativas de la población mexicana. Las encuestas con las que hemos estado trabajando son la ENOE y la ENIF, y los estudios específicamente uno tiene que ver con las diferencias en el ahorro de hombres y mujeres, considerando desde luego también el tema de retiro, y el otro de los estudios sobre trabajo decente en México, que tiene que ver con estos 16 indicadores que están vinculados con las metas del desarrollo sostenible, que nosotros las hemos estado trabajando con esta perspectiva de género, porque el indicador por sí mismo solamente da los datos agregados, y nosotros hemos estado haciendo este análisis de manera recurrente para ver el seguimiento y las tendencias en estos 16 indicadores. Otro estudio que hicimos también en conjunto con Sura tuvo que ver más con la parte de futuro del trabajo. Ahí hicimos un análisis respecto a los temas con las generaciones distintas que hoy están involucradas en el mundo del trabajo, que ahora pues ya tenemos cuatro generaciones, y particularmente hicimos como un doble clic en el tema del retiro, porque estas cuatro generaciones tienen condiciones diferentes en materia de retiro por las modificaciones que ha tenido la ley en las últimas décadas especialmente, ¿no? ¿Cuáles serían las características, si nos puedes mencionar, principales de estas generaciones? Pues mira, una de ellas muy importante tiene que ver precisamente con el cambio de la ley en el año 1997, que bueno, en esta ley surge ya de manera muy importante la importancia del ahorro para el retiro y las afores, porque a través de esta ley, tanto la generación de millennials que, bueno, se integraron a trabajar por aquellos tiempos o más recientemente, tienen la posibilidad de retirarse con el ahorro que vayan generando, que se suma desde luego con las aportaciones del patrón y la parte con la que contribuye también el gobierno, lo cual es distinto que la generación anterior, en la que buena parte de la generación X y la generación de baby boomers que tenían o tenemos empleos formales, hemos tenido esta cotización, ya sea en el Seguro Social o en el ISSSTE, o bueno, hay quien tiene además en su historia laboral ambas, pero que van a tener esta pensión de manera vitalicia, que ya no es una alternativa, al menos en este momento, para las nuevas generaciones, que sí van a requerir mecanismos de ahorro mucho más robustos y además hábitos y conocimiento para poder hacer crecer ese patrimonio. Claro. Y bueno, hoy se hablaba de que las mujeres ganan entre 7-8% menos que los hombres y viven más. ¿Cuál es la situación? Comentaba precisamente Emilio Bertrán, del director de Surafore, justamente esta brecha salarial que se agrega con el tema de la esperanza de vida, que sí lleva a las mujeres a tener una condición de mayor vulnerabilidad. Y algo de lo que decíamos también en la presentación del estudio es que, dado que las carreras de las mujeres tienden a tener pausas,
especialmente por situaciones familiares que se van presentando a lo largo de la carrera. Y uno de estos momentos, que no es el único, tiene que ver con la maternidad. Mm. Aunque algo también aquí importante para considerar es que la maternidad pues no dura 4 años, que es el tiempo en el que los hijos están pequeños y tienen a lo mejor todas estas necesidades de atención cara a cara del día a día, porque más adelante también nos encontramos otras necesidades que vuelven a requerir de una mayor presencia. Y bueno, tradicionalmente en México las mujeres son quienes han estado más al pendiente de los adultos mayores y bueno, los hijos en edades de alto riesgo como la adolescencia o los jóvenes adultos. Sí, tienen estas dobles cargas que Ujú. no son muy visibilizadas. También se Así hablaban de es. factores como la informalidad Ujú, ujú, y también otro factor que me llamó mucho la atención es la preparación de las mujeres académica o a ujú, través de cursos y talleres. Explícanos, por favor, estos dos factores. Primero, la informalidad, ¿cómo impacta? ujú, Y ujú. bueno, y después la siguiente. Fíjate que las dos preguntas son sumamente relevantes porque, por un lado, el tema de la informalidad que además impacta en números gruesos en el 55% de la población, un poco más en el caso de las mujeres, comparativamente con los hombres, pero lo que esto significa es que buena parte de las personas en edad de trabajar en México se van por este tipo de esquemas que no dan seguridad social, que no tienen un registro, por ejemplo, en el IMSS o que no tienen acceso a servicios de salud. Y desde luego también impacta en el tema de la pensión que estas personas van a recibir o reciben más adelante en su vida. Y esto, pues la verdad es que sí tiene impactos muy relevantes, incluso la manera en la que se registra este trabajador o esta trabajadora ante la autoridad cuando hablamos de empleo formal es fundamental porque, pues dependiendo de ello, evidentemente, cuando hay algún tipo de incapacidad, ya sea eh, transitoria o permanente, influye el salario con el que está cotizando ese trabajador para que, pues para que no se afecte su calidad de vida y desde luego en el tema de la pensión, porque estas aportaciones van relacionadas con el ingreso que está registrado en un empleo de tipo formal. Y lo que sí sabemos es que en México, tanto hombres como mujeres, hay mucha gente que trabaja ya sea de manera independiente o que depende de una microempresa o de pues, un negocio pequeño, digamos, Mm. para hacerlo muy accesible, que no necesariamente cuenta con la formalidad y con todo pues estos procesos que permitan que efectivamente haya esta protección social para los trabajadores que colaboran además en muchísimas empresas. En México más del 97% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces, pues sí, sí hay que también estar pendientes de esos temas. Y bueno, desde luego, también si lo vemos desde el lado de los trabajadores, cuando están buscando un empleo, es mucho mejor optar por un trabajo que tenga esta protección social, porque a veces también por ahí se escucha en la calle, ¿no? No, bueno, es que me lo van a dar en efectivo en lugar de pagar, y ese tipo de esquemas al final terminan perjudicando en el largo plazo, no solamente al trabajador, sino a su familia también. Claro. Y en este caso, ustedes, como IPADE, como el instituto que tú diriges, de la mujer, eh, ¿cuál es la relevancia de la preparación Ujú. de la mujer? Fíjate que la preparación de la mujer tiene muchísimos impactos. Y en este sentido, bueno, sabemos que hay una edad sumamente compleja, y me voy a referir particularmente al grupo de edad entre los 15 y los 24 años, Ujú. porque lo que hemos estado detectando precisamente en esta encuesta
desde la ENOE que extraemos la información y que vamos viendo los indicadores de trabajo decente, vemos que una buena parte de las mujeres y niñas en ese grupo de edad no estudian, no trabajan y no se capacitan. Ujú. Esto las pone en una condición más vulnerable en muchísimos sentidos. De hecho, hay un estudio que de verdad te recomiendo muchísimo, por ahí lo mencionaba en la mañana, que se llama Odisea de las Generaciones en México. Y en este estudio uno de los temas que queda muy evidente es que las mujeres menos preparadas tienden a ser madres más temprano, ¿no? A tener, pues, relaciones de pareja más temprano, que eso también involucra una serie de responsabilidades. Y bueno, evidentemente esto también tiene un impacto en la parte laboral, porque pues si no tienen esta preparación, terminan haciendo este trabajo independiente que pues no necesariamente va a cubrir sus necesidades, ni en el corto plazo, ni hacia adelante. Porque además también sabemos que una buena parte de los dependientes económicos, particularmente los hijos, pues en muchos casos, en la realidad en México, dependen directamente de la mujer. No Mm. siempre es la familia, papá, mamá, hijos. En muchos casos es la mujer que hay muchísimas mujeres solteras que tienen hijos Ujú. y que pues se convierten en este sostén para la familia. Eso por una parte. Y además, hoy que hablábamos también de la educación financiera, lo que vemos es que las mujeres que tienen mayor escolaridad o mejor preparación tienden a tener mejores decisiones en materia financiera, en la parte de administración de sus recursos, en la participación económica. Hay, la verdad, que muchos efectos positivos cuando una mujer se queda en la escuela y no queda en este vacío que desafortunadamente en el tiempo muy difícilmente se logra cerrar esa brecha, aun cuando la mujer más adelante se prepare o tenga un negocio o tenga un trabajo más formal, se queda ese rezago que empieza desde esa edad tan temprana, ¿no? Claro, incluso me llamó la atención que se hablaba hasta de los testamentos, ¿no? Los Sí, testamentos de estas mujeres que muchas veces, pues ya mayores, se quedan un poco, pues indefensas ante esta cobertura que les ujú. daba, pues la pareja. Sí, esto es un tema muy relevante porque además tradicionalmente por los roles de género que tenemos de manera cultural, es muy común que en las familias quien generaba el dinero a nivel más general, o sea, porque ya sabemos que hay 44% de la población económicamente activa de mujeres que participan en la economía directamente, pero digamos que si nos vamos a generaciones anteriores, lo que vemos es que el hombre generaba estos recursos. En algunos casos las mujeres administraban o administran el gasto que les pasa el proveedor principal y pues el tema es que los recursos no necesariamente los genera la mujer y esto no le da suficiente autonomía o esta independencia para tomar decisiones respecto a temas como inversiones, a temas patrimoniales y además efectivamente, como ahora comentas, como apenas cerca del 5% de las personas en México tienen un testamento, pues imagínate qué es lo que pasa si hay bienes, hay desde inmuebles o valores, etcétera, que no se dejan establecidos en un testamento, que después entran en un proceso legal que es complejo para poder hacer la adjudicación y donde además puede haber intereses que compiten entre los mismos familiares para hacerse de esos recursos y quedan ellas en una situación muy vulnerable porque no necesariamente van a tener pues esta fuente de recursos para ellas
de manera independiente poder hacer frente a sus necesidades en la edad avanzada, ¿no? Claro, claro. Y Beth, hoy pues nos dieron un panorama muy claro y muy bueno de todos estos retos que enfrentamos las mujeres en nuestras diferentes etapas de vida y también en nuestros diferentes eh, pues puntos, ¿no? Sociales. Ujú. ¿Cuál sería entonces la recomendación que ustedes hacen, sobre todo tú que estás al frente de un instituto para la Ujú. mujer? Bueno, aquí algo importante es que lo podemos ver desde distintos ángulos. Por un lado, el acercarse al conocimiento, a la información para tomar mejores decisiones, eso definitivamente es fundamental. Por otro lado, también algo que hay que reforzar es la responsabilidad de los empleadores de Mm. establecer esquemas formales de trabajo que faciliten esta protección social, que bueno, pues además se da de manera conjunta con los programas gubernamentales. Al final somos corresponsables en este tema, ¿no? Tanto la academia de generar el conocimiento, eh, desde luego las empresas y el mismo gobierno que también establece estos mecanismos para la previsión social, etcétera. Perfecto, pues finalmente, no sé si ahorita estén ustedes dando clases, algunos cursos, talleres con respecto a toda esta pues alfabetización financiera. Bueno, te comparto, Marta, que el IPADE es un instituto que está dentro del paraguas de la Universidad Panamericana, Ujú. en donde sí hay una formación muy relevante, especialmente para la comunidad empresarial, que también sin duda es fundamental que haya este conocimiento y que se vaya permeando y que además a su vez las empresas habiliten o faciliten el acceso a esta información. Pero digamos, para la población en general, explicaban hoy en la mañana que la Conducef está haciendo un esfuerzo importante en poder difundir la educación financiera a la que tenemos sí o sí que tener acceso, que difundir, porque pues nos conviene a todos tener eh, pues mejor administrados nuestros recursos, pero también como sociedad el que haya este crecimiento de las inversiones, que los patrimonios pues no se pierdan en el tiempo por las disputas familiares y se pueda más bien de generación en generación ir creciendo este patrimonio y bueno, pues sin duda que esto permita también que haya mejores condiciones de bienestar para la población en general, no solamente para un grupo, sino para todos los que al final están impactados por estos sistemas, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, Ivette. Yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. Gracias. No sé si nos quieras compartir algunas redes sociales en donde los podamos encontrar. Sí, tenemos, el CIMAD tiene una cuenta en LinkedIn, que bueno, aquí a través de Carlos Yáñez se los podemos hacer llegar. Y también el IPADE, por supuesto, es muy activo y tiene cuentas en Facebook, en Twitter. Bueno, ya no es Twitter, es X, ahí ya se notó mi edad, pero y en LinkedIn, por supuesto. Y ahí estamos continuamente compartiendo información relevante para la comunidad empresarial y para el talento. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias, Ivette. Gracias, No, Carlos. gracias y fue un Muchas gusto gracias, Marta. conocerte, Marta, hoy en la mañana. Igualmente.